Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir hablando de todas las noticias que han surgido. Tenemos en el día de hoy que contaros muchas noticias, muchas actualizaciones, temas muy interesantes y todo lo tendréis detallado en la descripción de este vídeo por si te quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Dicho todo esto, vamos a dar comienzo y primero queremos hablar acerca de lo que trató hacer Aston Martin que no acabaron consiguiendo, que fue sancionar a Carlos Sainz. Os vamos a explicar qué era lo que trataban de sancionar, por qué realmente llevan razón en lo que ellos pedían, pero por qué luego la FIA les acabó no aceptando esta queja y desde luego lo que han dejado más en evidencia. Así que ya sabemos que Aston Martin en este fin de semana en el Gran Premio de China trató de sancionar a Carlos Sainz posterior a la clasificación, es decir, la última sesión que hubo el sábado. Es importante recalcaros cuando ocurre esta queja que hacen, porque más adelante os comentaremos por qué. Pero ¿qué era lo que alegaban? ¿Qué era lo que pedían? Bueno, pues recordemos que en la Q2 Carlos Sainz cometió un error en una de sus vueltas, en el primer tiempo que iba a hacer en Q2. Al llegar a la última curva pisó la grava, perdió el control del coche y se fue contra el muro, provocando una bandera roja, pero pudo reemprender la marcha, continuar, llegar a boxes y salir a pista. Por cierto, acerca de esto ha habido gente que ese día me puso en comentarios de que hoy en día se permite hacer una bandera roja, perjudicar a pilotos y seguir. Sí, o sea, no es por nada, es que sí, es que es algo que llevamos pidiendo mucho tiempo, pero claro, luego también aquí está el punto. Yo creo que Sainz no perjudica en general a muchos pilotos porque al final ocurre a principios de Q2, pero estas cosas han pasado a finales de Q1, finales de Q2 y claro, nadie más mejora y se queda en el primer tiempo y hay algún piloto, muchas veces el que ha provocado la bandera roja, que ha salido beneficiado, incluso sin ser aposta la bandera roja, pero ha pasado muchas veces. Claro, esas veces que sales beneficiado y que lo has hecho aposta son por lo que hay ciertas normas que se puede llegar a anular, pero claro, es muy difícil en sí, tiene que ser muy claro determinar que ha sido aposta. Entonces, por alguien que no perjudique a otro, incluso se pueda llegar a... Imagínate que Carlos no puede al final competir ahí la Q2. Yo creo que Carlos no lo hace adrede, por supuesto, porque no tenía ni una sola vuelta ahí y quedaba toda la Q2. Si llega a no poder continuar, se queda 15º. Entonces, hubierais sancionado a Carlos Sainz por eso. Por eso está que ahora mismo se permite esto y es complicado llegar a sancionar a un piloto que ha provocado bandera roja y ha perjudicado a los rivales, porque tienes que tener muy claro que ha sido adrede, que ha sido aposta para perjudicar y para tú ganar ventaja. Independientemente de ello, regresando a este caso, como os digo, Carlos Sainz realmente no gana ventaja, pero claro, ¿qué era lo que ellos pedían? ¿Qué era lo que Aston Martin pedía? Bueno, Carlos Sainz se quedó parado en pista, se le llegó a parar el motor incluso un minuto y fue por la FIA determinado como coche parado en pista. Y ahí está el punto. Y es que si se te determina como tal, no puedes volver a continuar. Al menos así lo recoge el reglamento y por esto Aston Martin tiene razón, porque el coche fue determinado como coche parado en pista, pudo reemprender la marcha y continuó. Y luego disputó la Q2, pasó el corte, pasó a Q3 y en Q3 acabó clasificando en 7º lugar. Esto es lo que se quejaba Aston Martin. ¿Por qué se quejaba Aston Martin? Bueno, básicamente porque Stroll cayó un décimo, sin Sainz por lo menos hubiera salido en carrera décimo si hubieran conseguido sancionarle. Pero efectivamente finalmente no pudieron. Ahora os explicamos por qué y la explicación del por qué y cómo intentaron sancionar, cómo emitieron esta queja a Aston Martin la ha dado Tom McCulloch, director de carrera, que lo que dice es lo siguiente: Andy Stevenson, que es el responsable, es el director deportivo del equipo Aston Martin, se sienta a mi lado en el muro de boxes y conoce el reglamento al dedillo. Es como una enciclopedia. Lleva tanto tiempo en esto que lo estudia, siempre está en conversaciones con el equipo de ingenieros, el departamento jurídico y los responsables de las reglas del deporte y entiende perfectamente las reglas. Él fue que en el momento en el que apareció en el sistema de mensajería oficial que un coche se había parado, recordó el artículo 39,6, que yo ni siquiera recordaba ese artículo, y dijo no puede reemprender la marcha. Siempre estábamos desde nuestro lado, el lado de la ingeniería, pensando en cuántos juegos de neumáticos, ya sabes, calculando el riesgo y recompensa, etc. Así que nos quedamos un poco sorprendidos, por eso protestamos, solo para aclarar las cosas, y porque querían conseguir esa ventaja
con Lance Stroll. Andy Stevenson es la persona en Aston Martin que se encarga de estas cosas, es la persona que, por ejemplo, recordemos que Aston Martin en los comisarios consiguió recuperar el podio de Alonso en Arabia Saudí, pues fue gracias también a Andy Stevenson, por ejemplo. Bueno, Aston Martin no consiguió ganar esta disputa, no consiguió ganar esta queja que emitieron, que por cierto perdieron dinero, porque tú para emitir una queja tienes que poner una fianza, si la ganas te la devuelven, si no las ganas se la lleva la FIA, así que perdieron algo de dinero, es insignificante, creo que son 10.000 euros aún así, pero bueno, es insignificante, ojalá, pero ya me entendéis, para estos equipos es insignificante, pero como digo, no consiguieron ganar esta queja, no consiguieron ganar esta disputa, y lo que han comentado desde el equipo Aston Martin, y creo que tiene razón, y ahora explicamos esto, es que esperan que el reglamento sea menos ambiguo de aquí al futuro, que haya ciertos aspectos que se vayan consiguiendo mejorar. Tuvimos mucho debate con los comisarios y tenemos que respetar las decisiones a las que han llegado, pero esperemos que se aclare y el reglamento sea menos ambiguo en el futuro, porque está bastante claro en el sistema de mensajería que el coche se detuvo y ese artículo, el 39,6, dice que ese coche no debería seguir participando en clasificación, así que eso no se arreglará en el futuro. Es lo que digo, realmente Aston Martin, yo creo, hizo bien la FIA. La FIA hizo bien, porque hay que tener un poco también a veces de cabeza en este sentido, y es lo que siempre decimos, pero ¿por qué hay veces que sí y hay veces que no? También ahí está donde no se entiende. Yo creo que aquí hizo bien, pero ¿por qué hay veces que este tipo de cosas hacen mal? Bueno, pues porque es que por reglamento a Sainz se le tendría que haber sancionado. ¿Por qué no le sancionaron? Lo que alegaron los comisarios es que esa norma está estipulada por si necesita ayuda. Es decir, si necesitas para reemprender la marcha, para activar el motor, ayuda. Entonces ahí sí que no puedes continuar. Vale, pero en el reglamento no lo pone. Esta norma como tal, el reglamento pone que no podría haber continuado Carlos. A mí me parece perfecto por el hecho de, al final, lo que ellos alegaron especialmente es que el espíritu de la norma es, si provocas una bandera roja aposta, adrede, no puedas seguir. Vale, eso está perfecto. Ahora bien, esta norma entonces está mal escrita, ese es el problema. Yo creo que es una evidencia más, una demostración más, porque ahora os tenemos que hablar acerca también de otro tema, que hubo otra evidencia antes y además, bueno, otro tema que no es del todo de mi agrado en sí por lo que ha ocurrido, pero os lo tenemos que comentar. Pero bueno, es una evidencia más de que el reglamento está mal. De que el reglamento hay ciertas cosas que, oye, es normal, es muy difícil hacer un reglamento de Fórmula 1, necesitas muchas reescrituras, pero ya estamos en un punto en el que no necesita ni siquiera una reescritura, necesita nuevamente ser escrito de cero, porque es que hay ciertas cosas que ya estamos viendo, queda muy en evidencia, y si no, por lo menos, siempre ir con cabeza, siempre ir con cordura, es decir, obviamente, si en este caso esta es la norma, pero si Carlos ha podido seguir, no ha necesitado ayuda, ha podido regresar de nuevo, ha arrancado él solo el motor, no ha habido nadie que se haya acercado al coche, puede seguir, aunque la hayamos determinado como coche parado, vale. Pues si esto lo haces, hay un ejemplo con el propio Carlos Sainz que ocurrió en Las Vegas en el año pasado, donde no tenía sentido que fuese sancionado, pero al cambiar la batería le sancionaron. Cambió la batería por un problema que tuvo la propia FIA, por un problema que no fue su culpa, no fue culpa de Ferrari, fue culpa de la FIA y al final quien pagó fue Ferrari y fue Carlos. No solo por tener que ser sancionados en aquella ocasión, que hubiera salido segundo Carlos Sainz y le tocó salir 12º, sino que pagó Ferrari porque Ferrari hubiera quedado segundo en el Mundial de Constructores, es decir, recibió mucho menos dinero por culpa de eso, porque recordad que la distancia al final de año acabaron siendo 3 puntos. Aun con esas podría haberlo superado porque el propio Carlos luego en Abu Dhabi comete un error y clasifica muy mal y no consigue muy buenos puntos, pero especialmente si hubiera sido por Las Vegas hubieran conseguido ser segundos. Ahora bien, la norma decía que tenía que ser sancionado, que no se le podía hacer una excepción y no se le hizo. O aplicamos la cordura, aplicamos la cabeza siempre. Creo que está bien aplicarlo, por supuesto, y creo que está bien. No critico lo que se ha hecho en China, critico que no se haga siempre. Y eso es el punto. Hay que o abrir la mano, que haya más, no esté tan todo súper mega hiper medido lo que dice el reglamento, o si es lo que dice el reglamento, lo que dice el reglamento. Pero entonces habrá quejas, habrá críticas, porque efectivamente
Al final hay cosas que son injustas. En China se hizo bien, no se ha hecho bien en otras ocasiones y el reglamento tiene que ser reescrito. Esto es otra evidencia más porque la anterior, la que os había dicho en estas palabras que estábamos diciendo, bueno, ocurrió en Australia. Ya os estuvimos comentando lo que ocurrió en Australia con Alonso y con la FIA. Ya recordamos aquella acción polémica, aquí en el canal hemos hablado mucho al respecto sobre ella, no nos vamos a centrar específicamente en aquella polémica, en aquella acción y en aquella sanción que recibió Fernando Alonso, sino en quién fue quien puso dicha sanción. Recordaréis, se habló mucho, yo aquí le di cero importancia, le iba a decir no le di importancia, no, le di cero importancia quién le puso esa sanción. Pero sí hubo mucha gente en redes sociales y ha habido mucha gente pues también en esta propia red social que lo ha estado alegando de no, es que es culpa de tal. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Johnny Herbert. Johnny Herbert es un expiloto de Fórmula 1 y que a veces es también comisario en algún gran premio de la FIA y le tocó en el Gran Premio de Australia y también estuvo, porque siempre hay un comisario que ha sido expiloto y le tocó en esta acción también de Fernando Alonso, por supuesto, y Russell. Hubo mucha gente que lo criticó a él de que fue el culpable. El culpable no es Johnny Herbert, el culpable es en sí el reglamento, el culpable, bueno, pues ya sabemos también porque hay veces que la FIA pone tales sanciones a los pilotos hispanos. Pero el culpable no era en sí Johnny Herbert, pero bueno, hubo mucha gente que sí que le culpabilizó porque en sí Alonso y Herbert no tienen buena relación, especialmente cuando Herbert le criticó públicamente en Sky Sports y Fernando Alonso, pues lo dejó en evidencia también en televisión, algo que hizo de esta manera perfectamente, pero como él había estado involucrado en dicha sanción, al parecer Johnny Herbert ha comentado que ha recibido amenazas de muerte. Y os vamos a leer sus palabras, lo que ha comentado. Él no le ha dado demasiada importancia, que por lo menos me parece bien que no ha salido afectado, ¿no? Pero esto es algo que desde luego no se puede tolerar. Fui comisario en el Gran Premio de Melbourne y las repercusiones fueron terribles. Recibí un torrente de amenazas de muerte a través de las redes sociales y tengo suerte de tener los hombros anchos. Pero me parece patético que me tiraran a mí debajo del autobús. Había mensajes con emojis de puñales en la parte inferior de la pantalla. Gente que decía, sabemos dónde vives, iremos a por ti. La mayoría eran españoles. Deberían haber entendido por qué estaba muy claro cómo y a qué decisión se había llegado en el comunicado que emitió. La gente decía cómo nunca había sido campeón del mundo, no estaba cualificado para opinar. Voy a hacer un inciso porque las palabras continúan, pero aquí esto sí que... Y voy a defender a Herbert porque no puede recibir amenazas de muerte, por supuesto, por esto. Pero, oye, ¿cómo que estaba muy claro cuando en el propio comunicado llegaron a poner que Fernando Alonso lo que hace está bien? O sea, y mira que no quiero hablar sobre esa acción porque ya hablamos mucho en su día, pero ya os lo enseñamos aquí en el propio canal, como en el mismo comunicado dicen, Alonso, es que además hace bien Alonso o hace algo mal. Y dicen, no. ¿Puede hacer Alonso lo que hace? Y dicen, sí, pero además con este tono, en plan de pregunta, es lo que se ponen. Hay un párrafo, 2 líneas que es eso. Decían que Alonso hace bien, que Alonso no hace nada malo, pero le pusieron sanción. No me diga ahora tampoco Herbert que estaba claro, porque no estaba claro, porque no lo dejaron nada claro. Las amenazas duraron 2 semanas y siguen llegando. Es parte del mundo de las redes sociales, donde todo el mundo tiene una opinión, pero no tiene hechos que lo respalden. Los comentarios sobre saber dónde vivía, los puñales y las amenazas de que me iban a hacer daño, no entiendo la mentalidad de la gente que hace eso, no son verdaderos aficionados a la Fórmula 1 y estoy seguro de que Fernando se avergonzaría si supiera que sus fans están haciendo eso. Y sobre esta última afirmación estoy del todo de acuerdo. No se puede permitir. Aquí, por ejemplo, es lo que os digo, no le dimos cero importancia a que Herbert estuviera ahí, por muy buena o mala relación que se llevase a Alonso, porque no es lo importante. La sanción me sigue y fue injusta. Pero igualmente Herbert no tiene en sí la culpa o no tiene que recibir, desde luego, estas amenazas, desde luego, de muerte. Ahí estoy de acuerdo en lo último que comenta, además, que esto es el mundo de las redes sociales. Todo el mundo tiene voz, todo el mundo tiene opinión. No me parece mal, por supuesto, que todo el mundo tenga voz y opinión. Es algo buenísimo que tenemos en la actualidad, pero también muchas veces esa voz y esa opinión poderla dar bajo un seudónimo, no tiene repercusión, ocurren ese tipo de cosas y desde luego, pero yo creo que esto no es nada nuevo, es algo que no se debería de permitir, no sabemos muy bien quizá cómo se puede llegar a solucionar, pero es algo que desde luego yo por favor os pediría, si veis este canal, si sois asiduos, si os gusta y demás,
que nadie hiciera este tipo de cosas, ni lo haya hecho, bueno, si lo has hecho pues ya no se puede rectificar seguramente, pero que nadie lo haga a partir de ahora porque desde luego no tiene sentido. Es como cuando Michael Masi recibió amenazas de muerte también de los aficionados de... Por cierto, esto es otra cosa que he visto, cuando ha salido esta información, británicos diciendo cómo hay gente tan loca y demás. Bueno, pues es que ellos hicieron también, los aficionados de Hamilton hicieron lo mismo con Michael Masi, hasta el punto de que Michael Masi perdió el puesto. Bueno, también estuvo presiones de Mercedes y demás, pero es que recibió amenazas de muerte incluso. Pero bueno, yo desde aquí simplemente os pediría que no lo hagáis ni con Herbert ni con nadie. Hay mucha gente que tiene una vida y no tiene por qué ser tampoco culpable, y tampoco quiero extenderme mucho más en esto porque no es lo que queríamos hablar en el canal, pero eso es lo que también la noticia que os queríamos contar, que Herbert ha dicho que recibió amenazas de muerte y eso es totalmente intolerable. Os queremos hablar también acerca del Gran Premio de Miami que ocurrirá dentro de un fin de semana y os queremos contar que el equipo Ferrari va a llevar una livery especial, va a llevar un diseño especial a este fin de semana en Miami. Atención, con toques azules van a llevar el coche. No es la primera vez que Ferrari va a correr con un coche que tenga tonos azules, ya lo corrieron en 1964. Los italianos ya disputaron las dos últimas carreras de esa temporada con una decoración, como estáis viendo, blanca y azul, y van a volver a llevarlo este fin de semana en este Gran Premio de Miami, haciendo homenaje a los 70 años que ya se habría estado disputando desde 1964 carreras en Estados Unidos. Es el motivo por el que se va a llevar. Ya, por ejemplo, el año pasado en Las Vegas se llevó un diseño especial en honor también a pues, la época dorada de la Fórmula 1 en Estados Unidos, que Ferrari corría con esos toques blancos, pues ahora van a llevar este color azul. Me da mucha curiosidad por ver cómo mezclan el color, porque o es un diseño radicalmente diferente, quiero decir, estilo, por lo menos estilo lo que fue Las Vegas, que no era siguiendo un poco la esencia que tenía el SF23, porque por ejemplo en Monza se llevó ese diseño que incluía más amarillo, pero era siguiendo la esencia de ese SF23. En Las Vegas no fue así, o es este el caso de que cambia de una forma bastante grande, o si no, me da mucha curiosidad cómo van a mezclar el coche actual con algún toque azul. Pero bueno, el coche va a seguir siendo rojo, no va a ser azul, en teoría, según se está diciendo, pero va a tener esos toques azules para esta carrera, que a mí también me parece curioso que al final a mí el azul muchas veces me recuerda a Ford, que Ford es un antagonista, es un rival que siempre ha tenido Ferrari también, especialmente estadounidense, y que en Estados Unidos lo vayan a llevar, pues a mí me parece curioso realmente. Pero bueno, esa era la noticia que ha salido en el día de hoy. Os queremos hablar acerca de unas palabras que ha dado Christian Horner. Christian Horner se ha mostrado muy cabreado con Toto Wolff. Ya sabemos, team principal del equipo Mercedes, Horner, team principal del equipo Red Bull. ¿Por qué? Bueno, en el pasado fin de semana en China, Toto Wolff volvió a hablar acerca de Max Verstappen. Creo que se está pronunciando sobre Verstappen en todos los fines de semana. Ya ha pasado el momento de esa guerra de Red Bull, al final se ha solucionado todo. Pero él sigue hablando, él sigue insistiendo. Bueno, pues bueno, ya ni siquiera se le está dando demasiada importancia. Pero claro, a Christian Horner se le preguntó acerca de estas palabras que había dado Toto Wolff en el pasado fin de semana acerca de Max Verstappen. Y Horner, pues ahí fue en el momento en el que se mostró muy cabreado con Toto Wolff. Sobre todo, ¿por qué? Porque decía que al final el problema de Mercedes no son los pilotos. Y ahí está el punto, que no se tendría, aconsejó a Toto Wolff que no se centre tanto en Max, que no se centre tanto en los pilotos y que al final mejore su coche, que es lo que están teniendo el problema actualmente. Voy a pensar cuidadosamente lo que digo aquí. ¿Habéis hablado con Max sobre esto? Porque si hablas con Max, y no se trata de trozos de papel al final del día, sabemos que tiene un contrato hasta final de 2028. Se trata de cómo se siente en el equipo y la relación que tiene en el equipo y la forma en la que está actuando. No creo que los problemas de Toto sean sus pilotos. Creo que probablemente tiene otros elementos en los que necesita centrarse en lugar de centrarse en los pilotos que no están disponibles. Recordemos que cuando ocurrió toda esa guerra que ha habido dentro del equipo Red Bull, ya os la hemos estado comentando, por ahora parece que han llegado a un punto un poco más de tranquilidad. Horner ha ganado, por así decir, aquella guerra, pero Verstappen al final se quiere quedar en Red Bull, entonces van a aceptarlo mientras no toquen lo mínimo, que especialmente era Helmut Marko, que estuvo muy cerca de que lo cesasen, pero consiguió pararlo Verstappen. Mientras ahora mismo la situación se mantenga, pues parece que todo va a seguir.
pero por parte de Mercedes y por parte de Toto Wolff abiertamente dijeron que Max Verstappen era el primer piloto en la lista para el próximo año. Eso es lo que estuvieron diciendo y así han insistido todavía hasta este Gran Premio de China, sigue Toto Wolff indicándolo. Por eso es por lo que está tan cabreado Christian Horner, que además insiste, se lo siguen preguntando, sigue hablando al respecto sobre este tema y habla de que está segurísimo de que en 2025 va a correr Max Verstappen en el equipo Red Bull. Es más, que va a cumplir su contrato. Es lo que llega a decir, no tiene ninguna duda al respecto sobre esto y además ataca en este punto también un poco a Toto Wolff diciendo unas palabras que, bueno, ahora vamos a debatir un poco sobre estas, pero habla del rendimiento de Mercedes, que obviamente por eso para el 25 no tiene mucho sentido irte a Red Bull. Obviamente, si ya estás pensando en el 26, quizá tienes que sufrir en el 25 pensando en el 26, pues a lo mejor era algo que le tocaba y era lo que se hablaba de Max Verstappen, pero no tiene sentido deportivamente marcharte de Red Bull en el 25 porque es un mundial regalado, entre comillas, es un mundial al 90% asegurado que lo vas a tener y ya vas a acabar por lo menos esta reglamentación con 5 títulos para marchar de un equipo en el que en el 25 no va a estar. Que ya en el 26 pienses que pueden ir mejor, eso es otro tema. Eso ya se vería y se verá, pero en el 25 no tiene mucho sentido. Entonces, por eso confía que el 25 va a estar en el equipo Red Bull, aunque sea por tema deportivo. No sé cuántas veces más tiene que decirlo. Lo ha dicho muchas veces y no voy a entrar en eso. Creo que a veces solo está diseñado para crear ruido. En China hemos superado el número de carreras que Mercedes ha ganado en la era moderna, así que el equipo está en forma. ¿Por qué demonios querría dejar este equipo? Mercedes es el tercer equipo por detrás de sus clientes en este momento, así que pensaría que su tiempo estaría mejor empleado quizá centrándose en el equipo más que en un mercado de pilotos. ¿Alguno de vosotros ha oído hablar acerca de Russell acaba contrato a finales del 25? Quizá no esté tan interesado en quedarse en el 26, ya sabes, el mercado se mueve. Puedo asegurar que no hay ninguna ambigüedad sobre dónde estará Max Verstappen el año que viene, y ahí es donde también os queríamos hablar en este punto, que me ha parecido bastante interesante lo que comenta Toto Wolff, del hecho de que Mercedes ahora mismo está por detrás de 2 equipos clientes suyos, es decir, de sus equipos clientes, que sabemos que Mercedes tiene 4. El propio equipo Mercedes, McLaren, Aston Martin y Williams es el tercero, es lo que ha llegado a decir, ¿no? Y aquí, bueno, pues McLaren ahora mismo claramente está por delante. McLaren es quizá el equipo menos cliente. ¿Por qué? Bueno, pues porque sí que recibe motores y no es ideal recibir un motor que está hecho para el Mercedes, porque tú eres quien te tienes que adaptar a dicho motor, pero bueno, McLaren más o menos funciona y además para el 26, eso es otro tema, pero para el 26 van a tener un poco de toma no va a ser tanto y ni siquiera menos que ahora equipo cliente porque van a poder estar en el desarrollo de los motores, eso es lo que se anunció, y luego también está Aston Martin y Williams que sí que son ahora mismo claramente equipo cliente, por eso Aston Martin se marcha, porque no solo dependen de esos motores, sino también caja de cambios y suspensiones. Y claro, McLaren sí que está un pasito ahora mismo por delante, pero Aston Martin, yo ya os lo he dicho, Horner los pone por delante. Yo os he insistido en que para mí no están por delante, están a la par ahora mismo que Mercedes, pero claro, no es algo bueno. O sea, no es algo bueno que un equipo al que tú le estás dando una suspensión y una caja de cambios, que por cierto la suspensión ha salido bastante mal, pero bueno, tú les estás dando estos componentes, les llegan mucho más tarde que a ti porque tienen menos conocimiento sobre ellos y Aston Martin como poco esté sacando un rendimiento ligeramente inferior a ti, desde luego que no es algo positivo. Entonces, desde luego, ese es el motivo por el que Christian Horner comenta que efectivamente en el 25 no hay ninguna duda y ya sembra la duda, ¿no? De, oye, y si Russell a lo mejor no se quiere tampoco quedar en ese 2026, porque Russell, recordad que renovó, al igual que Hamilton, renovaron por la misma duración, que era 2024 y 2025. Luego ya hemos sabido que al menos en el de Hamilton era un 1+1 y Hamilton se marcha a Ferrari. No sabemos Mercedes si eran 2 seguro o 1+1 también, pero bueno, en el 25 estará seguramente Russell en Mercedes, pero en el 26, bueno, pues ya en ese sentido siembra la duda. Yo creo que Mercedes está en una muy buena posición para ese 26 y por eso también se hablaba, se comentaba, se decía que Verstappen, si se marchaba de Red Bull, el destino favorable, porque se hablaba también de Aston Martin, pero el destino favorable era Mercedes porque Mercedes es por lo menos un seguro de estar en una zona alta.
Pero bueno, eso es lo que comenta Christian Horner y me gustaría saber vuestra opinión también al respecto sobre estas palabras, la crítica que ha hecho y también esta suposición de que Mercedes sea el tercer equipo de los motores actualmente Mercedes. Más allá de ahí, rápidamente también os queremos enseñar unas palabras que ha dado Pierre Gasly del equipo Alpine después del mejor fin de semana que ha tenido el equipo francés. Después de que él empezase mal porque la quali sprint y la carrera sprint no fue demasiado buena, en la clasificación ya para el domingo fue bastante bien, pasaron ambos el corte a Q2, cayeron en Q2 los dos, pero ya era la primera vez que ambos pasaban. En las últimas dos carreras había pasado únicamente Ocon, ahora también pasó Gasly que recordemos que no lleva las mejoras del equipo Alpine, las va a llevar a partir de China, a partir de Miami, unas mejoras que recordemos que se centraron especialmente en el suelo, pero aún así Gasly pudo rendir algo mejor sin aquellas mejoras. Ocon aún así era el que llevaba las mejoras, clasificó por delante y encima acabó la carrera consiguiendo el mejor resultado que ha tenido Alpine, un resultado que les ha servido para ponerse novenos en el Mundial de Constructores aún estando empatados a 0 puntos con el equipo Sauber. Y comenta que los datos que ha obtenido su compañero de equipo de este nuevo suelo han sido positivos, ha sido el primer paso ligero, porque bueno, al final en la posición en la que estaban tampoco es demasiado buena, que ha conseguido dar el equipo Alpine, por lo cual está deseando ya llegar a Miami. Por lo que hemos visto hasta ahora, las mejoras en el coche de Esteban parecen ser un paso en la dirección correcta, así que espero con ansias que llegue a Miami, donde ambos podremos beneficiarnos de estos desarrollos. Y lo último rápidamente a comentaros es que la Fórmula 1 quiere crecer en Asia. Ya sabemos que la Fórmula 1 se está expandiendo mundialmente, al final la Fórmula 1 es un campeonato mundial, siempre ha estado bien expandida, pero hubo un tiempo en el que cada vez parecía más difícil crecer, cada vez parecía que íbamos teniendo menos audiencia y nos estábamos encerrando en Europa. Gracias al crecimiento que está teniendo la Fórmula 1, especialmente en Estados Unidos, ahora vemos hasta 3 carreras, se quiere incluso crecer más en Estados Unidos, se quiere salir de Europa, como es lógico, para hacer más carreras en todo el mundo, en todas las partes. Y uno de los mercados que quiere explotar también la Fórmula 1 se ha explotado bastante bien. Medio Oriente, como ya sabemos que hay muchas carreras allí, y ahora se trata de explotar Asia. Hoy en día tenemos 3 carreras únicamente en Asia. Fijaros Estados Unidos que hay 3 en un país, pues en todo el continente asiático hay solo 3, que son China, que son Japón y que son Singapur. Anteriormente tuvimos algunas otras y se quiere conseguir también otras. Ya os habíamos hablado en su día de Corea del Sur. Stefano Domenicali, ya os habíamos dicho que había estado teniendo negociaciones, ya estuvimos corriendo en Corea del Sur, no sería en el mismo circuito, sino que se hablaba de otro que se estaría ahora mismo negociando, pero efectivamente habían existido dichas negociaciones. Lo único que ahora sabemos en información de Racing News 365 que Stefano Domenicali no solo ha ido a Corea del Sur, sino a otro país asiático para llevar allí la Fórmula 1, que es Tailandia. Se está hablando de que en Tailandia se está estudiando la posibilidad de una carrera urbana. Es más, el portavoz del gobierno tailandés ha confirmado esta información afirmando que pronto habrá una carrera en Tailandia. Habría esa carrera urbana en una de las ciudades más importantes del continente tailandés y se intentaría mínimo 4 carreras en Asia, añadiendo o Tailandia o Corea del Sur, con esa posibilidad de haber 5. Bueno, pues obviamente intentando crecer en otros continentes me parece totalmente correcto. Ahora bien, yo os voy a decir una cosa. Si hay que volver a Asia, si hay que correrse más en Asia, yo creo que hay un circuito muy bonito. No sé si vosotros los conocéis, no sé si alguno os suena, pero que creo que podría coger perfectamente una carrera de Fórmula 1 que daría muy buen espectáculo. Por supuesto estoy hablando de Sepang ya sabéis que estaba en el calendario. Este mismo año se habló de que Petronas estaba poniendo... Sepang salió del calendario porque no había inversión suficiente para poder continuar en el Fórmula 1. Se habló de que estaba dispuesto Petronas, que fijaros que está aquí, que era al final el patrocinador principal, es uno de los patrocinadores que también tiene hoy en día Mercedes y demás. Bueno, pues se habló de que estaban dispuestos a poner el dinero suficiente para llevar de nuevo a la Fórmula 1 a Malasia. Luego Petronas salió a desmentirlo, desgraciadamente, ojalá lo pongan, pero si hay que volver a Asia, de verdad, por favor, volvamos a Sepang. Haced 6 carreras en Asia, pero que una sea Sepang, por favor. Así que bueno,
Esto era lo que os queríamos comentar por el vídeo del día de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos en la caja de comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que realizaremos y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.